La Gaceta Podcast de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es un espacio por y para la comunidad Lobos, con la conducción de Jessica Agüero y la producción del equipo editorial de La Gaceta. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Gaceta FM. Soy Jessica Agüero, editora de La Gaceta de la UADC, y hoy abordaremos un tema profundamente humano y muy necesario en los tiempos actuales: el sentido de vida. En medio de la presión académica, las expectativas profesionales y los cambios constantes que vivimos como estudiantes, docentes y profesionistas, muchas veces nos preguntamos: ¿para qué lo hago? ¿Qué le da significado a mi vida? Encontrar respuestas a estas preguntas puede ser clave para mantener el equilibrio emocional, la motivación y el bienestar personal. Y para hablar de este tema me acompaña la doctora Cecilia Ixel Mazatán. Ella es docente de la Facultad de Enfermería Dr. Santiago Valdés Galindo y autora de este artículo. Bueno, pues bienvenida, doctora Cecilia Ixel Mazatán, docente de la Facultad de Enfermería Dr. Santiago Valdés Galindo. Muchísimas gracias, Ceci, por estar el día de hoy en Gaceta FM. Hola Jessica, muchísimas gracias por la invitación. Esperemos y este tema que vamos a abordar el día de hoy sea de bastante interés y aprendizaje para todos nuestros radioescuchas. Bueno, primero que nada, vamos a hablar acerca de recomendaciones prácticas para mantener el sentido de vida, un tema muy importante que aborda la doctora Cecilia Ixel Mazatán, docente de la Facultad de Enfermería. Y para empezar, Ceci, quiero preguntarte, ¿qué te inspiró a abordar este tema? Y cuando hablamos de sentido de vida, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Bueno, mira, realmente en la enfermería nosotros vemos a los pacientes o a las personas desde una forma integral. Nosotros le llamamos cuidado holístico a aquello que integra todas las áreas que tenemos como seres humanos. Una de ellas es la física, que es pues la más común a la que acuden a los hospitales por alguna enfermedad física. Luego está la esfera psicológica, la esfera social y la espiritual. Entonces, dentro de todo este contexto, nosotros podemos ver la importancia de cada uno de los elementos que conllevan estas esferas. Uno de ellos es el sentido de vida. En este caso, bueno, pues el sentido de vida nos marca aquel objetivo o propósito que dirige la existencia que tenemos en este mundo. Es decir, el sentido de vida no podemos encasillarlo como algo fijo. En cada etapa de la vida va cambiando ese sentido de vida. Es decir, nosotros, por ejemplo, en la etapa adulta, pues a lo mejor tenemos dentro de nuestro sentido de vida está nuestra rutina de trabajo, nuestra rutina para llegar a las vacaciones, nuestra rutina familiar, etcétera, ¿no? La trascendencia que queremos nosotros llegar a tener en este mundo. Y en la etapa de la niñez, por ejemplo, pues bueno, ahí es otro el propósito o el sentido que tiene la vida de los niños. Ellos, su sentido de vida va más encaminado al aprendizaje, al juego, a la convivencia. Entonces, pues es importante que todos tengamos claro o trabajemos en tener un sentido de vida claro. Sin embargo, va a depender de cada persona, de cada etapa de vida y del contexto también cultural en el que estemos nosotros rodeados, ¿verdad? Aquí en México a lo mejor es más encaminado a este tipo de cosas que mencioné, pero hay otros países que son distintas las culturas y que a lo mejor el honor, por ejemplo en China o cosas así, países de ese estilo son parte de su sentido de vida. O en la India o los musulmanes que están más apegados a la cuestión religiosa, bueno, tienen otro sentido de vida distinto al de nosotros o con otra perspectiva. Sin embargo, es el sentido que le da su existencia y que les permite seguir en este mundo de una forma que puedan alcanzar desde su propia perspectiva la felicidad. Claro, el sentido de vida está determinado por el contexto, por la edad, por múltiples factores, ¿no? Y sobre todo, pues cada persona lo va buscando o tratando de encontrar su sentido de vida, lo que te hace seguir adelante, lo que te hace trabajar, lo que te hace seguir luchando, ¿no?
Sí. De hecho, aquí lo importante es que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuál es nuestro sentido de vida. Y eso es algo que deberíamos de cultivar, el tratar de entender por qué nosotros mismos o qué nos inspira a seguir existiendo y a seguir participando de las actividades que tenemos. Entonces, pues aquí sale, ¿verdad?, la invitación para que en determinado momento, si nunca habíamos pensado como en cuál es nuestro sentido de vida, pues que vayamos haciendo una introspección, una reflexión personal para descubrir esta parte y así poder también alimentarla. Claro, porque al final mientras más, por ejemplo, a los jóvenes universitarios, mientras más pronto trabajen para encontrar su sentido de vida, pues más fácil va a ser para ellos ir caminando la vida, ¿no? Así es, incluso en esta etapa de los universitarios, pues bueno, tienen muchos factores estresantes, pero también a la vez tienen muchos factores distractores. Entonces aquí es importante que esa reflexión que a veces no se hace por estos factores tanto estresantes como distractores, pues ellos traten de hacerse un espacio para poder reflexionar en este sentido de vida. Y esto también les va a ayudar a varias cosas. Digo, a algunos de los beneficios que tiene el sentido de vida, pues es el mantener la tranquilidad, la paz. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de cómo podemos hacer algunas estrategias o actividades para que este sentido de vida nos dé ese bienestar que podemos obtener de él. Qué importante, Ceci, esto que dices, porque en la etapa universitaria, pues la mayoría de las y los jóvenes se enfrentan dudas sobre su futuro, el tema de la vocación, si escogí la carrera correcta, si esto es lo que es para mí, esto me va a llevar a tener un proyecto de vida viable. O sea, es una sensación de incertidumbre que es completamente normal, porque al final la universidad es una etapa de transformación personal en la cual los estudiantes están definiendo su identidad, su vocación y sobre todo su lugar en el mundo. Y al mismo tiempo tienen que lidiar con la presión de las expectativas familiares, sociales y profesionales. Y pues esto provoca un poco de estrés y desmotivación, y de aquí la importancia de aprender a reflexionar acerca de las metas y los valores personales y sobre todo de lo que tú hablas en tu artículo, el sentido de la vida, ¿no? Sí, incluso nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Coahuila, es en su modelo educativo, es decir, en el lineamiento que nosotros tenemos para la educación de nuestros universitarios, integra esta parte donde el alumno no solo es un estudiante de ciencia, de teoría o de prácticas en algunas carreras, ¿verdad? Sino que también integra muchas actividades alrededor de ella que hace que nuestro estudiante tenga una atención integral, que también se pueda desarrollar no solo en el área profesional y científica, sino también en arte, en cultura, en deporte y en otras actividades a beneficio de la sociedad, de la ecología. Todo eso puede ir forjando o les ayuda a ir forjando esa visión para su futuro y al mismo tiempo le va dando ese sentido de vida o esa estructura a su sentido de vida. Qué interesante esto que dices, porque al final el sentido de vida lo encuentras en actividades que son de servicio a tu comunidad, que es algo que la UAC fomenta y ha fomentado desde siempre, ¿no? Así es. Sí, incluso esa es una de las formas en las que nosotros podemos reflexionar y activar este sentido de vida o una parte. Al final, el sentido de vida no es algo unitario, es decir, no solo hay un sentido de vida, no solo hay una razón para ese sentido de vida, se construye desde diferentes perspectivas, desde diferentes razones. Entonces, los vínculos sociales, tanto con familia como con amigos, como con las instituciones o los compañeros, es parte del incentivo para clarificar este sentido de vida. Al mismo tiempo, a pesar de que no hay mucho espacio a veces o no nos damos el espacio para reflexionar, esa es otra de las formas
formas en las que nosotros podemos ir construyendo el sentido de vida. En esa reflexión del día a día, de lo que tenemos, con lo que contamos, no solo me refiero a la cuestión económica, sino a la parte de las actividades, de los conocimientos, de las personas, de los sentimientos, de las emociones y de nuestro propósito para nosotros tener un futuro pues exitoso, un futuro pacífico, un futuro feliz. Entonces, todas estas actividades nos pueden ayudar a llegar a construir ese sentido de vida e irlo alcanzando en su momento. ¿Cómo surge este tema para dar lugar a un artículo en colaboración con tus estudiantes? Sí, bueno, parte de mi línea de investigación es el área espiritual de la persona. Entonces, dentro del cuidado espiritual también podemos ver esta parte del sentido de vida y la trascendencia, aunque también está vinculada a la parte psicológica. Entonces, aquí nos inspiramos en la filosofía del doctor Viktor Frankl, que es un psicólogo alemán que estuvo en el Holocausto. Uh-huh. Entonces, pues bueno, a partir de ahí quisimos observar esta parte del sentido de vida para nosotros también poder integrar este cuidado dentro de los cuidados de enfermería. Y los estudiantes, en este caso Alicia Hernández, que es la estudiante de maestría que está observando con nosotros este fenómeno, pues bueno, también le pareció bastante interesante y decidimos irnos por este lado. En el tema del sentido de la vida para la salud, ¿qué relación existe entre el sentido de vida y el bienestar emocional? El sentido de vida nos da un objetivo, nos da un propósito y eso genera cierta tranquilidad para poder llegar a él. Es decir, cuando no hay un sentido de vida claro o un objetivo de vida claro, a veces se genera cierto caos en la cuestión emocional y sobre todo en la parte cognitiva, donde uno quiere ir realizando o ir viviendo al día a día a cómo vayan saliendo las cosas, sin una pauta, sin un objetivo, sin una directriz. Es decir, vamos viviendo a cómo se vaya presentando. Esto no quiere decir que sea malo, simplemente no es ni bueno ni malo, pero el sentido de vida le da ese orden que permite a la vez poder ir haciendo metas a corto, mediano y largo plazo, que ese es otro de las actividades que tendríamos que ir cultivando para mejorar el sentido de vida. Y con estas metas, al irlas cumpliendo, se va forjando un sentido de vida diferente, se va transformando. Sí, es como te ayuda a hacer como una estructura que te ayuda como que un poco a navegar y a enfrentar el estrés, las dificultades y hasta los cambios, ¿no? Así es, incluso al momento de tener dificultades o cuestiones complejas en la vida que, bueno, uno muchas veces no las busca, a veces les llegan, sobre todo con pérdidas y cosas así. Pues bueno, el tener un sentido de vida claro nos permite tener esa flexibilidad para convertir aquella situación difícil o compleja en una situación de aprendizaje. Y esto justamente lo vincula con la resiliencia. El sentido de vida también, dentro del bienestar psicológico que produce, es el cultivar esta resiliencia y el fortalecerla. Sí, qué importante, ¿verdad? Así es. Y, por ejemplo, en el tema de, ya sabes, a mí me encantan las recomendaciones prácticas, porque a mí me gusta que salga así como que un mensaje y consejos prácticos de cada programa respecto a los artículos que analizamos dentro del programa. ¿Qué puede hacer nuestra comunidad universitaria para fortalecer o encontrar su sentido de vida?
Bueno, pues como ya los fui mencionando algunas, primero que nada es el tratar de darse un espacio de reflexión, de introspección, donde puedan ellos analizarse a sí mismos, analizar lo que ellos quieren, lo que ellos pretenden alcanzar en todos sus roles, tanto en el familiar como en el social, en el profesional, y partiendo de cada uno de estos roles, tratar de conjuntarlos y generar una meta, un propósito de vida, un sentido de vida y tratar de seguirlo. La siguiente sería el establecer metas. Para conseguir ese propósito de vida que se tiene, hay que establecer metas a largo, mediano y corto plazo. A largo plazo, pues bueno, es por ejemplo los muchachos que entran a una carrera y pues bueno, a largo plazo quieren ser esos profesionales, ¿verdad? En el caso de enfermería, por ejemplo, entran a enfermería y quieren finalizar y quieren ser enfermeros. Entonces, esa meta a largo plazo hay que tenerla bien firme, a pesar de que se den metas a mediano y corto plazo, como pasar las materias, como pasar el semestre, etcétera, ¿verdad? Esa es otra de las formas en las que se va a ir construyendo el sentido de vida. Sin embargo, también el tener actividades alternas que nos ayuden a mantener el enfoque en nuestra persona y en nuestro bienestar general, como la reflexión, la contemplación, el poder socializar con personas que nos ayuden, que nos aconsejen, que nos vayan guiando. Esa también es otra recomendación que les podemos dar para guiar su sentido de vida o para alcanzar su sentido de vida o reconocerlo. Y pues bueno, hay otras actividades como el practicar algún deporte, el hacer tai chi, el tener una caminata solitaria o una caminata con alguna persona importante o relevante, e incluso el tener una caminata con una persona desconocida, porque también de los desconocidos se puede aprender mucho y eso puede generar que uno de esos conocimientos que se tenga de la persona desconocida, pues genere algo más en este sentido de vida. Es decir, no sé, si nos vamos en un camión y el compañero quiere hacer un viaje a Europa, pues bueno, a lo mejor y ya tiene todo listo y me va platicando cómo está eso de hacer el viaje y voy a decir, bueno, yo también quiero hacerlo. Entonces, parte de mi sentido de vida y de mis próximas metas va a ser esto. Entonces, de todas las situaciones a las que nos enfrentemos cada día, podemos sacar algo que nos ayude a construir este sentido de vida. Desde tu experiencia como docente, ¿cuáles son las inquietudes o preocupaciones que más comparten los estudiantes acerca del tema de su futuro? Bueno, fíjate que los muchachos tienen la incertidumbre de insertarse en la parte laboral, es decir, si van a conseguir trabajo. Muchos de ellos se preocupan por esa parte al ver que, pues bueno, en el caso, por ejemplo, de enfermería, pues los hospitales no están dando bases o dan puros contratos o demás, y no hay algo así como que les dé la seguridad de que los van a contratar. Entonces esa es una preocupación como muy generalizada. Ya cuando están en el momento, pues bueno, ya es otra historia, ¿verdad? El currículum habla por ellos, sus habilidades, sus conocimientos y sobre todo su actitud, que también es algo que aquí en la universidad fomentamos bastante. El tener una buena actitud, el tener una actitud de servicio, de humildad, de solidaridad, y eso genera ciertas ventajas en nuestros estudiantes a comparación de otras escuelas. Entonces, a pesar de que ellos tienen esa preocupación, llega el momento en el que se dan cuenta que tienen más herramientas para poder ser más competitivos en el área laboral. Si pudieras compartir un mensaje final para aquellos integrantes de nuestra comunidad universitaria que se sienten hoy confundidos o desmotivados, ¿qué les dirías? Que simplemente se den el tiempo para voltear al cielo, para mirar un árbol
para caminar en silencio y preguntarse a sí mismos cuál es el sentido de su vida, qué quiero yo para mi vida. Y la respuesta estará en ellos mismos. Ay, así qué que bonito. solo es el momento. Qué bonito eso que dices, es cierto. Bueno, pues hoy hemos reflexionado sobre un tema profundamente humano, cómo mantener y fortalecer el sentido de vida en medio de los desafíos cotidianos. Este artículo lo puedes encontrar en la reciente edición de La Gaceta. Ceci, quiero que tú, que eres nuestra invitada del día de hoy, los invites a leer tu artículo en La Gaceta. Sí, pues muchas gracias por el espacio y los invitamos a que entren ahí a Gaceta UADEC. No solo este artículo está por ahí, hay unos muy interesantes, pero bueno, cuando estén hablando o pensando en el sentido de vida, ahí hay unas recomendaciones prácticas para mantener el sentido de vida. Las autoras son la licenciada Alicia Hernández, la doctora Ana Laura Carrillo, la doctora Reina Torres y su servidora Cecilia Mazatán. Pues agradecemos hoy a la doctora Cecilia Ixel Mazatán. Ella es docente de la Facultad de Enfermería Dr. Santiago Valdés Galindo, por compartir con nuestra comunidad universitaria pues este interesante artículo y sobre todo estas valiosas reflexiones. Muchísimas gracias, Ceci. Gracias, Jessica. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues hoy recordamos que el sentido de vida se fortalece cuando encontramos propósito en lo que aprendemos, en lo que hacemos y sobre todo en la manera en que contribuimos a nuestra comunidad. A quienes nos escuchan, pues los invitamos a leer este interesante artículo. Yo soy Jessica Agüero y esto fue Gaceta FM. Gracias por escucharnos. Seguimos invitándolos a seguirnos y compartir nuestras publicaciones en redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Gaceta UADC, en X como @GacetaUADC, en Instagram como Gaceta-UADC y en TikTok como @Gaceta.UADC. Escucha y comparte y suscríbete a nuestro podcast en Spotify como La Gaceta UADC Podcast. Dale clic a la campanita para más novedades. Cada semana tenemos un episodio nuevo. Y sobre todo seguimos invitándote a colaborar con nosotros en La Gaceta. Envía tus artículos 2 cuartillas, letra Arial número 12, 2 fotos o imágenes con buena resolución a la dirección electrónica gacetaguadec@guadec.edu.mx. Gracias, comunidad universitaria, por escuchar La Gaceta FM. Yo soy Jessica Agüero, editora de La Gaceta, y te invitamos a escucharnos todos los lunes a las 10 de la mañana por Radio Universidad. Que pases un excelente día. Has escuchado La Gaceta Podcast de la Universidad Autónoma de Coahuila, un espacio para compartir conocimiento y experiencias de nuestra comunidad universitaria. Nos escuchamos en el próximo episodio.